«Vete a tu cuarto, vieja. Esta sala es nuestra», rugió Roberto frente a 6 amigos. Mi hija solo miró al suelo. Soy Piedad, 72 años, exdueña de una ferretería. Todos ignoraban que el techo sobre sus cabezas llevaba mi firma legal. El calor de aquella tarde de sábado era espeso, de esos que se te pegan a la piel y hacen que el aire huela a salitre y a asfalto derretido. Vivimos en una ciudad costera, donde el sol no perdona, y a las 3 de la tarde, la única salvación es quedarse quieto bajo el zumbido de un ventilador de techo. Yo estaba sentada exactamente así, en mi sillón de vinilo verde, el único mueble que conservaba de mi antigua casa, disfrutando de mi taza de café negro. Sí, café hirviendo en pleno trópico. Las viejas costumbres mueren duro, y después de pasar 30 años despachando bultos de cemento y clavos en mi ferretería, el tornillo de oro, el café fuerte era la gasolina que mantenía mi sangre en movimiento. La sala estaba en penumbras para espantar el calor. Era mi momento de paz. Mi hija Camila estaba en la cocina. Lo sabía porque escuchaba el sonido rítmico del cuchillo picando cebolla y el chisporroteo del aceite en la sartén. Llevaba 3 años viviendo con ellos. O mejor dicho, ellos llevaban 3 años viviendo conmigo. Aunque la narrativa familiar se había torcido tanto que a veces hasta yo misma lo olvidaba. Cuando Roberto perdió su trabajo en la aduana, y Camila me llamó llorando porque no podían pagar el alquiler de su pequeño apartamento, les abrí las puertas de esta casa. Era una casa grande, de techos altos y pasillos frescos, construida con el sudor de mi frente y la pensión de mi difunto esposo. Al principio, todo era agradecimiento. Roberto me llamaba Doña Piedad y Camila me abrazaba por las mañanas. Pero el tiempo tiene una forma cruel de oxidar la gratitud. Poco a poco, mis cosas fueron desapareciendo de las áreas comunes. Mis macetas con helechos fueron reemplazadas por adornos modernos y fríos. Mi televisor fue movido a la habitación del fondo, y el sillón verde, mi refugio, fue empujado cada vez más hacia la esquina, casi escondido detrás de una lámpara de pie que nunca encendían. Yo lo permití. Lo permití porque una madre a veces prefiere encogerse antes que ver a sus hijos tropezar. Esa tarde, el portón de la calle se abrió con un estruendo metálico que me hizo saltar en el sillón. Las voces masculinas, graves y cargadas de esa euforia barata que da el alcohol de fin de semana, inundaron el pasillo. Eran pasos pesados, botas arrastrándose sobre las baldosas de cerámica que yo misma había elegido y pagado 20 años atrás. Roberto entró a la sala pateando la puerta de madera. Venía sudado, con la camisa desabotonada hasta el pecho y una caja de cervezas apoyada en el hombro. Detrás de él, 6 hombres irrumpieron en mi santuario. Olían a tabaco barato, a sudor de calle y a una arrogancia que me revolvió el estómago. Dejaron caer llaves, teléfonos y botellas sobre la mesa de centro de cristal. Uno de ellos, un hombre gordo con una gorra manchada de grasa, se dejó caer pesadamente en el sofá principal, soltando un suspiro ruidoso. Yo me quedé quieta, sosteniendo mi taza de café, observando la invasión. Roberto no me vio de inmediato. Estaba demasiado ocupado siendo el anfitrión fanfarrón, repartiendo cervezas y encendiendo la pantalla gigante del televisor que habían comprado a crédito. «Aquí estamos como reyes, compadres», gritaba Roberto, golpeando la espalda de uno de sus amigos. «Pónganse cómodos, que hoy la casa invita». Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los míos. El ambiente en la sala cambió. La sonrisa de Roberto se congeló por un microsegundo, reemplazada por una mueca de molestia evidente. Yo era una mancha en su paisaje perfecto de dominio masculino. Era la suegra vieja, la presencia incómoda que le recordaba que no era el rey del castillo. Los 6 amigos se quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de curiosidad y lástima. Uno de ellos tosió para aclarar su garganta. Roberto sintió la presión de su público. Necesitaba demostrar quién mandaba. Necesitaba humillarme para elevarse él. Dio 2 pasos hacia mí. Su sombra cubrió la poca luz que me llegaba de la ventana. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, sin el doña, sin el respeto mínimo que se le debe a cualquier ser humano, mucho menos a la madre de su esposa. No respondí de inmediato. Tomé un pequeño sorbo de mi café.
El líquido oscuro y caliente me quemó un poco la garganta, pero me sirvió para mantener la compostura. «Estoy tomando mi café, Roberto», dije con voz calmada, la misma voz que usaba cuando un proveedor intentaba engañarme con los precios del alambre de púas. Esa calma lo enfureció aún más. Los amigos intercambiaron miradas burlonas. Roberto apretó la mandíbula. Fue entonces cuando Camila apareció en el umbral que conectaba la sala con el pasillo de la cocina. Llevaba un delantal a cuadros y se estaba secando las manos con un trapo. Su rostro estaba pálido. «Roberto, por favor», murmuró Camila, con un hilo de voz que apenas se escuchó sobre el zumbido del ventilador. Roberto ni siquiera la miró. Levantó un brazo, señalando hacia el pasillo oscuro que conducía a las habitaciones traseras, y con una voz que hizo vibrar los cristales de las ventanas, soltó la frase que lo cambiaría todo. «Vete a tu cuarto, vieja. Esta sala es nuestra». Las palabras cayeron como bloques de cemento en medio de la habitación. Uno de los amigos soltó una risita nerviosa y le dio un trago a su cerveza. Otro miró hacia el techo, fingiendo demencia. Yo no miré a Roberto. Mi mirada se clavó directamente en Camila, mi hija, la niña que había criado sola entre inventarios de tuercas y tornillos, la mujer a la que le había pagado la universidad vendiendo hasta la última gota de mi energía. Esperaba que levantara la cabeza. Esperaba que diera un paso al frente y defendiera a su madre, o al menos que defendiera la decencia básica en la casa que las albergaba a ambas. Pero Camila hizo lo que más me dolió. Bajó la mirada al suelo. Sus hombros se encorvaron, se dio la vuelta en silencio y regresó a la cocina. El sonido del aceite friendo volvió a ser lo único que llenaba el vacío que dejó su huida. Ese silencio de mi hija fue una puñalada mucho más profunda que los gritos de mi yerno. En ese instante, algo dentro de mí hizo un chasquido. Fue un sonido seco, definitivo, como cuando una llave maestra gira por fin los tambores oxidados de una cerradura pesada. Durante 3 años había sido complaciente. Durante 3 años había aceptado el papel de la anciana arrimada, de la carga familiar, todo por mantener la paz, por no ver a mi hija sufrir en un matrimonio que claramente la estaba consumiendo. Pero la paz que se compra con humillación no es paz, es esclavitud. No dije una sola palabra, no derramé una lágrima, ni permití que mis manos temblaran. Tomé mi taza con firmeza, me levanté del sillón verde con la espalda recta y caminé. Pasé por en medio de los 6 hombres, que se apartaron ligeramente como si temieran que mi vejez fuera contagiosa. Sentí el olor a cerveza rancia de cerca. Vi de reojo la sonrisa satisfecha de Roberto, quien seguramente se sentía el hombre más grande del mundo en ese momento. Caminé por el pasillo. Mis zapatos ortopédicos no hacían ruido sobre las baldosas. Pasé frente a la cocina. Camila estaba de espaldas, frente a la estufa, pero sus hombros subían y bajaban en un llanto silencioso y cobarde. No me detuve. No había consuelo para ella hoy, porque el consuelo habría significado perdonar lo imperdonable. Llegué a mi cuarto. Era la habitación del fondo, la que pegaba con el muro del patio trasero, donde el sol de la tarde golpeaba sin piedad. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo encajando fue mi primera declaración de independencia. La habitación estaba sofocante. Dejé la taza de café sobre la pequeña mesa de noche y me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso. Por un largo rato, solo respiré. El aire caliente me llenaba los pulmones. Pero por primera vez en años no me sentí asfixiada. Me sentí lúcida, extraordinariamente lúcida. Mi mente viajó 30 años atrás. Recordé mis manos manchadas de grasa, discutiendo con camioneros que querían cobrarme el doble por un flete de materiales. Recordé las noches en vela haciendo balances contables a lápiz, asegurándome de que cada centavo cuadrado se invirtiera en el futuro. Yo no era una mujer frágil, yo era piedad. La gente en el barrio me respetaba. Los proveedores bajaban la cabeza cuando yo alzaba una ceja. ¿En qué momento había permitido que un mediocre sin trabajo y con ínfulas de patrón me gritara en mi propia cara? ¿En qué momento había dejado que el amor por mi hija me convirtiera en un tapete para que ellos se limpiaran los pies llenos de barro? Me puse de pie. Fui hacia el viejo ropero de madera de caoba que ocupaba casi toda una pared de la habitación. Olía a encierro y a naftalina. Abrí las puertas pesadas.
En la parte inferior, debajo de un montón de cobijas gruesas de lana que nunca usábamos en este clima infernal, había una caja. No era una caja fuerte, ni un cofre elegante. Era una lata oxidada de galletas de mantequilla, de esas que vendían en los años 90 en las panaderías del centro. La saqué con cuidado, sintiendo la textura áspera del óxido en mis yemas. Me senté de nuevo en la cama y retiré la tapa metálica. Adentro no había recuerdos sentimentales. No había fotos descoloridas de Camila de bebé, ni escarpines tejidos, ni cartas de amor de mi esposo. Adentro estaban los cimientos de mi verdadero poder. Saqué un sobre manila grueso, lo abrí y deslicé su contenido sobre la colcha floreada. Eran los papeles de la propiedad. Escrituras originales, selladas y firmadas por el notario público número 4 de la ciudad. El papel estaba un poco amarillento en los bordes, pero la tinta negra era tan clara como el día que la estamparon. Propiedad a nombre de Piedad Rosaura, Jiménez, viuda de Castro. Única dueña. Sin hipotecas, sin gravámenes, sin copropietarios. Cuando Camila y Roberto se mudaron, Roberto había insinuado varias veces que debíamos actualizar los papeles de la casa para ponerlos a nombre de los tres, por si acaso, doña Piedad, uno nunca sabe cuándo Dios llama. Yo me había hecho la desentendida. Les había dicho que esos trámites eran muy caros y que los papeles estaban perdidos en alguna bodega municipal. Ellos lo creyeron. Creyeron que yo era una anciana desmemoriada y desorganizada. Creyeron que, por vivir aquí, la casa se había convertido automáticamente en suya por derecho de ocupación y prepotencia. Pasé mis dedos sobre el relieve del sello notarial. Una sonrisa fría y pequeña se dibujó en mis labios. Desde la sala, atravesando las paredes de bloque, me llegaba el eco de las carcajadas de Roberto y el sonido de la música a todo volumen. Estaban celebrando su pequeña victoria. Estaban brindando en el castillo que creían haber conquistado. Revolví un poco más dentro de la lata oxidada. Debajo de unos recibos antiguos del impuesto predial, encontré lo que estaba buscando. Una tarjeta de presentación de cartulina gruesa, bordes negros, letras doradas. Ernesto Villalobos, abogado en bienes raíces y desalojos. Asesoría legal estricta. Don Ernesto no era un abogado de los que salen en la televisión sonriendo y prometiendo justicia. Era un hombre implacable, un viejo lobo de los juzgados que había sido cliente mío en la ferretería durante años. Yo le fiaba materiales cuando estaba construyendo su despacho, y él me había dejado esta tarjeta hace 5 años con una promesa. Si alguna vez necesita sacar a una rata de un agujero, doña Piedad, usted solo llámeme. A usted no le cobro la consulta. Miré el reloj de pared. Eran las 4:30 de la tarde del sábado. Don Ernesto no trabajaría hasta el lunes. El lunes. La palabra resonó en mi cabeza como una campana de iglesia llamando a misa. El lunes. Tenía menos de 48 horas para preparar el terreno. No iba a hacer un escándalo. No iba a salir a la sala a gritarles que la casa era mía. Eso habría sido un desperdicio de energía y les habría dado tiempo para inventar excusas, para llorar, para manipularme con los sentimientos de Camila. No. Yo iba a actuar como ellos creían que yo era. Una sombra silenciosa, una vieja asustada que se retira a su cuarto cuando el macho de la casa levanta la voz. Iba a dejar que Roberto se embriagara con su falsa autoridad durante todo el fin de semana. Iba a dejar que Camila siguiera cocinando en silencio, tragándose su culpa. Guardé las escrituras de vuelta en el sobre manila, pero dejé la tarjeta de don Ernesto sobre la mesa de noche, justo al lado de mi taza de café, que ya se había enfriado. Caminé hacia la pequeña ventana de mi cuarto que daba al patio de servicio. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja furioso. Escuché el tintineo de las botellas vacías chocando en la sala. Escuché un nuevo grito de victoria de mi yerno por algún partido de fútbol que estaban viendo. «Esta sala es nuestra», había dicho. Me crucé de brazos, sintiendo la textura de mi propia piel, curtida por años de trabajo pesado. Había sobrevivido a crisis económicas, a la viudez prematura, a proveedores ladrones y a la soledad de criar a una hija en un mundo que no perdona a las mujeres solas. Un yerno fanfarrón y 6 borrachos de fin de semana no eran más que un poco de polvo en el mostrador de mi vida. Un polvo que estaba a punto de barrer con una escoba de cerdas muy duras.
El ventilador de techo sobre mi cabeza crujió, girando perezosamente, moviendo el aire caliente de la habitación. Tomé la tarjeta del abogado y la deslicé en el bolsillo de mi falda. Todo estaba en orden. El fin de semana sería de ellos, lleno de ruido, de desprecio y de esa falsa sensación de poder que tienen los invasores que ignoran que están parados sobre un campo minado. Solo debían esperar a que amaneciera el lunes. El domingo amaneció con esa pesadez pegajosa que solo se siente en la costa cuando va a llover y la lluvia decide arrepentirse. Salí de mi cuarto a las 6 de la mañana, pisando suavemente con mis pantuflas gastadas. El pasillo estaba oscuro, pero el olor me golpeó antes de llegar a la sala. Era una mezcla rancia de cerveza caliente, ceniza de cigarrillo y sudor agrio. El campo de batalla de mi yerno. Me detuve en el arco que separaba el pasillo del comedor. La sala, mi sala, daba asco. Había botellas de vidrio tiradas sobre la alfombra que yo misma había cepillado el viernes. La mesa de centro tenía manchas pegajosas de limón y vasos a medio terminar. El aire estaba viciado, espeso. En medio de ese desastre, vi la espalda encorvada de mi hija. Camila llevaba una bolsa negra de basura en una mano y un trapo húmedo en la otra. Recogía las botellas en silencio, moviéndose con esa lentitud de quien no durmió bien por culpa de la vergüenza. Me quedé observándola. ¡Qué ironía tan amarga! El supuesto dueño de la sala estaba roncando a pierna suelta en la habitación principal, con el aire acondicionado al máximo, mientras la hija de la dueña real limpiaba su miseria en el calor de la madrugada. «Buenos días», dije en voz baja. Camila dio un respingo. Dejó caer una botella dentro de la bolsa con un tintineo de cristal contra cristal. Se volteó despacio. Tenía ojeras oscuras y los ojos hinchados. «Mamá, madrugaste», murmuró, evitando mi mirada. «Estoy limpiando esto rápido para que puedas tomar tu café tranquila». Caminé hasta mi sillón de vinilo verde. Tenía una mancha de humedad en el asiento. Alguien se había derramado una bebida encima. Pasé la mano por el respaldo plástico. «No te apures, mija. El café puede esperar», respondí, usando mi tono más suave, el de la vieja mansa que ellos creían que yo era. «¿Roberto sigue durmiendo?» Camila asintió, frotando el trapo contra el cristal de la mesa con demasiada fuerza. «Sí, se acostaron tarde. Mamá, sobre lo de ayer, Roberto había tomado. Tú sabes cómo se pone con sus amigos. Bueno, sus ex compañeros. No quiso decirte eso. Es solo que se siente presionado por la falta de dinero y...» Levanté una mano, deteniendo su torrente de excusas baratas. Si había algo que me indignaba más que el grito de Roberto, era la capacidad de mi hija para justificarlo. «No te preocupes, Camila», dije, esbozando una sonrisa que no me llegó a los ojos. «Son cosas de hombres. Yo entiendo. Una vieja a veces estorba cuando hay visita». Ella me miró por un segundo, buscando algún rastro de sarcasmo en mi rostro, pero yo tenía 30 años de experiencia ocultando mis emociones detrás de un mostrador. Se tragó la mentira entera. Sus hombros se relajaron un poco, aliviada de no tener que lidiar con un conflicto. «Voy a prepararte tu desayuno», dijo, apresurando el paso hacia la cocina. La dejé ir. Mientras el sonido del agua hirviendo empezaba a llenar el silencio de la casa, salí por la puerta trasera hacia el patio. El sol apenas empezaba a calentar las baldosas de terracota. Fui directo al pequeño cuarto de herramientas que quedaba junto al lavadero. Estaba lleno de cosas que Camila y Roberto habían apilado. Cajas de cartón vacías, una bicicleta oxidada que Roberto juró que iba así a arreglar y bolsas con ropa vieja. Pero al fondo, debajo de una lona gruesa de plástico azul, estaba mi tesoro olvidado. Moví la bicicleta con un empujón seco, sin importarme que la cadena chirriara. Tiré de la lona. Allí estaba un baúl de madera pesada, reforzado con esquineros de hierro. Era la caja de mudanza que me traje de El Tornillo de Oro el día que vendí el local. Roberto siempre quiso botarlo. Decía que solo juntaba cucarachas. Nunca se atrevió a abrirlo porque yo le había puesto un candado de combinación. Giré los números con mis dedos nudosos. 3, 7, 1, 4. El año en que nació mi hija y el año en que enterré a mi marido. El candado se dio con un chasquido metálico que fue música para mis oídos. Levanté la tapa pesada. Un olor a grasa de máquina, a metal frío y a aserrín me inundó las fosas nasales. Era el olor de mi vida, el olor del trabajo duro.
Dentro del baúl no había recuerdos inútiles. Había herramientas de verdad. Saqué una caja de cartón pequeña y la abrí. Adentro descansaban 4 candados de latón macizo, marca Yale, de grado industrial. Eran de esos que se usan para cerrar cortinas de acero en los negocios, imposibles de romper con una cizalla común, imposibles de abrir con un gancho de pelo. Yo misma los había separado del inventario antes de vender. Pesaban en mis manos como lingotes de oro. Los acaricié con el pulgar. El frío del latón me subió por el brazo y me instaló una claridad absoluta en el pecho. Junto a los candados había un cuaderno negro de contabilidad, de esos con tapas duras y lomo rojo. Lo saqué y lo abrí en la luz del patio. Las páginas estaban llenas de mi letra cursiva y apretada. No era un diario de sentimientos, era un registro estricto de deudas. Pasé las hojas hasta llegar a la sección de los últimos 3 años. Allí estaba todo, anotado con precisión milimétrica. Préstamo para el arreglo del motor de Roberto, 80,000 pesos. Pago atrasado de la tarjeta de crédito de Camila, 45,000 pesos. Compra de la televisión de la sala, 30,000 pesos. Cada cifra iba acompañada de una fecha y un recibo grapado. Durante 3 años, yo no había sido solo la suegra arrimada. Había sido el banco silencioso que financiaba la ilusión de grandeza de un hombre mediocre. Cerré el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. Me quedé allí, de pie en el calor húmedo del cuarto de herramientas, mirando mis propias manos. Eran manos llenas de manchas del sol, con venas azules que resaltaban bajo la piel delgada. Las uñas estaban cortas y sin pintar. Para Roberto, estas eran las manos de una vieja inútil que solo servían para sostener una taza de café o lavar un plato. Para Camila, eran las manos de una madre cansada que ya había dado todo lo que tenía para dar. Ambos habían olvidado quién era Piedad Rosaura Jiménez. Habían olvidado que estas mismas manos habían descargado camiones de varillas de hierro a las 5 de la mañana bajo la lluvia, que estos dedos, ahora un poco torcidos por la artritis, habían contado fajos de billetes grandes para pagar nóminas y evitar huelgas. Yo no me hice a la sombra de ningún hombre. Cuando mi esposo murió, me dejó deudas y un inventario a medias. Fui yo quien multiplicó los clavos y levantó los muros de esta casa bloque por bloque. Me había dejado engañar por mi propio corazón. Creí que si me hacía pequeña, si me encogía para no ocupar espacio, ellos podrían crecer. Creí que el amor de madre consistía en tragar arena para que ellos comieran pan. Pero al dejarme pisotear, solo le había enseñado a mi hija a ser pisoteada también. Metí el cuaderno negro y 2 de los candados pesados de latón en los bolsillos hondos de mi bata de casa. El peso me tiraba la tela hacia abajo, pero me sentí más firme, más enraizada en la tierra que nunca. Volví a tapar el baúl con la lona azul y salí del cuartito. El domingo transcurrió como una farsa perfectamente ensayada. Yo me moví por mi propia casa como un fantasma complaciente. A la 1 de la tarde, Roberto hizo su gran aparición. Salió del cuarto arrastrando los pies, vestido solo con unos pantalones cortos deportivos, rascándose la barriga. Tenía los ojos inyectados en sangre y un tufo a alcohol fermentado que apestaba todo el pasillo. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, pelando unos dientes de ajo para el almuerzo. «¡Camila!», gritó con la voz ronca. «Tráeme un vaso de agua con hielo y unas pastillas, que me estalla la cabeza». No me dio ni los buenos días. Pasó por mi lado como si yo fuera parte del mobiliario, tal vez de menor valor que su bendita televisión a crédito. Se dejó caer pesadamente en las sillas del comedor, haciendo crujir la madera de cedro que a mí me había costado semanas de regateo con un carpintero de la zona. Camila salió corriendo de la cocina con el vaso de agua helada, como una mesera asustada de perder su propina. Roberto se tomó el agua de un trago, golpeó el vaso contra la mesa y soltó un eructo sonoro. «Ese sillón verde de ahí», dijo de pronto, señalando mi refugio en la sala. «Hay que botarlo esta semana. Desentona con todo. Ayer el gordo Sánchez casi se cae porque esa porquería tiene una pata chueca. Voy a averiguar cuánto cuesta un sillón reclinable negro, de esos de cuero». Camila me miró de reojo, aterrada de mi reacción. Sus manos temblaban un poco mientras sostenía la jarra de agua. Yo seguí pelando mi ajo. La cáscara seca crujió bajo mis uñas. No levanté la vista. «Si crees que es lo mejor, Roberto», dije con una voz tan plana y mansa que hasta a mí me dio escalofríos.
Ya está muy viejo el pobre mueble. Roberto resopló, satisfecho. Se rascó la cabeza y se levantó para ir al baño. Al menos estamos de acuerdo en algo, doña, murmuró al pasar. Camila soltó el aire que estaba conteniendo. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Mamá, si quieres lo pasamos a tu cuarto. ¿El sillón? No hace falta, mi niña, le contesté, apilando los ajos pelados en un platito de barro. El sillón se queda donde está. El contraste entre lo que ellos veían y lo que yo estaba construyendo por dentro era casi cómico. Veían a una anciana resignada, una mujer derrotada por el tiempo y por la prepotencia de un macho de casa. No tenían la menor idea de que, en los bolsillos de mi bata, el frío de los candados de latón estaba dictando una sentencia irreversible. La tarde se arrastró pesada y aburrida. Roberto se adueñó del televisor de nuevo, viendo partidos de fútbol repetidos, quejándose del calor y pidiendo comida cada 2 horas. Yo me retiré a mi cuarto temprano, fingiendo un dolor de espalda. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. El sol ya se estaba ocultando y el calor del cuarto empezaba a ceder un poco. Encendí el pequeño ventilador de mesa que tenía sobre el buró. El aire me dio en la cara, secando el sudor de mi frente. Saqué el cuaderno negro y los candados y los puse sobre la sobrecama floreada, justo al lado del sobre Manila, con las escrituras de la casa y la tarjeta del abogado don Ernesto. Acomodé los objetos en fila, como un general que dispone sus tropas en un mapa antes de la batalla. Las escrituras eran la base, el derecho innegable de la sangre y el ladrillo. El cuaderno negro era el veneno, la prueba absoluta de que no solo era la dueña, sino también la principal acreedora de su patético estilo de vida. Los candados eran la frontera, el metal físico que marcaría el límite entre su insolencia y mi dignidad. Y la tarjeta de cartulina negra con letras doradas era el verdugo. Repasé el plan en mi cabeza con la misma frialdad con la que calculaba el inventario anual de la ferretería. A las 7 de la mañana, Roberto se levantaría para ir a sus supuestas entrevistas de trabajo, que no eran más que excusas para sentarse en un café del centro, a leer el periódico y charlar con otros desempleados. A las 8, Camila saldría al mercado a comprar la comida de la semana con los últimos billetes que le quedaban en la cartera. Ese era mi momento. La casa quedaría vacía y silenciosa. A las 8:15, el teléfono de la oficina de don Ernesto sonaría. Yo sabía exactamente qué decirle. No iba a pedir favores, iba a exigir mis derechos. Conozco a los abogados, solo respetan a quienes hablan su mismo idioma de papel sellado y consecuencias firmes. Luego llamaría a mi viejo amigo Ramón, el cerrajero de la plaza, un hombre que me debía más de un favor por todas las cerraduras que le vendí a precio de costo durante años. Tomé uno de los candados de latón. Pesaba al menos medio kilo. El lunes amaneció con el cielo despejado y un calor que ya prometía derretir el asfalto antes del mediodía. Me levanté a las 6. Preparé mi café negro y me senté en la mesa de la cocina a escuchar la rutina de la casa. Escuché el agua de la ducha, los pasos pesados de mi yerno y el tintineo de los platos que Camila lavaba a toda prisa. A las 7:15, Roberto apareció en la cocina. Llevaba una camisa de botones mal planchada y un pantalón de vestir que le quedaba apretado en la cintura. Se echó loción barata en el cuello, de esa que huele a alcohol de farmacia y a madera sintética. Iba a su supuesta búsqueda de empleo, un ritual semanal que consistía en salir un par de horas para luego volver quejándose de que la economía estaba arruinada y que nadie valoraba su talento. No me dirigió la palabra. Agarró un pan de la mesa, le dio un mordisco y salió por la puerta principal, dejando que el portón metálico azotara con fuerza. Media hora después, Camila tomó sus bolsas de tela para ir al mercado municipal. Me dio un beso apresurado en la mejilla. Me dijo que me dejaba arroz hecho para el almuerzo y salió tras él. El sonido de sus pasos se desvaneció en la calle empedrada. La casa quedó sumida en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante del refrigerador viejo. Respiré hondo. El aire ya no olía a cerveza rancia ni a sumisión. Olía a oportunidad. Me limpié las manos en el delantal, caminé hacia el teléfono de disco que colgaba en la pared del pasillo y marqué el primer número. El disco giró con ese ruido mecánico y perfecto que siempre me ha dado paz. Al tercer tono, una voz grave y rasposa contestó.
Despacho Jurídico Villalobos, a sus órdenes. Don Ernesto, buenos días. Habla Piedad. Piedad Jiménez, de la ferretería El Tornillo de Oro. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido por una risa ronca y cálida. Doña Piedad, qué milagro escucharla. ¿A qué debo el honor? No me diga que por fin decidió cobrarme aquellos bultos de yeso que le quedé debiendo hace 10 años. Sonreí, apoyando la espalda contra la pared fresca del pasillo. Esa deuda ya prescribió, don Ernesto. Lo llamo por la tarjeta que me dejó. Me dijo que si algún día necesitaba sacar a una rata de un agujero, usted era el hombre indicado. El tono del abogado cambió de inmediato. La cordialidad de viejo cliente desapareció para dar paso a la frialdad del profesional. Entiendo. ¿Dónde está el problema, doña Piedad? En mi propia casa. Mi yerno. Necesito que prepare los papeles de desalojo. Las escrituras están a mi nombre, libres de polvo y paja. No hay contrato de arrendamiento, están aquí de arrimados. Quiero que el aviso sea legal, contundente y sin margen de error. Si las escrituras están limpias, esto es un trámite de rutina, dijo don Ernesto, y pude escuchar el sonido de una pluma rascando papel. Prepararé la notificación oficial. ¿Cuándo quiere que le caigamos con la sorpresa? Hoy mismo, por la tarde. Quiero que cuando llegue, el terreno ya esté preparado. A las 5 de la tarde estaré tocando su puerta, doña Piedad. Vaya preparando un buen café. Colgué el auricular. Las manos no me temblaban. En el negocio de los fierros y los materiales de construcción, uno aprende que la fuerza bruta de nada sirve si no tienes la herramienta adecuada. Roberto tenía los gritos, los insultos y la prepotencia de su juventud desperdiciada. Yo tenía los documentos, la paciencia y mis candados de latón. Inmediatamente marqué el segundo número. «Ramón, soy doña Piedad. Tráete tu caja de herramientas y el taladro. Necesito cambiar unas chapas y poner unas armellas gruesas. Te pago el doble si llegas en 10 minutos». Ramón, el cerrajero de la plaza, llegó en 8. Era un hombre bajito, moreno, con las manos manchadas de grasa perpetua, al que yo le había fiado material para que pudiera abrir su propio tallercito. Entró a la casa quitándose la gorra con respeto. «Usted dirá, patrona, ¿qué andamos asegurando hoy?» Saqué de los bolsillos de mi bata los gruesos candados marca Yale que había rescatado del baúl el domingo. Se los entregué. Ramón silbó por lo bajo al sentir el peso del metal macizo. «Ah, caray. Estos son de los buenos. Ya no los fabrican así. ¿Dónde los ponemos?» Caminé hacia el portón principal que daba a la calle. «Primero, cámbiame el cilindro de esta puerta. Pon una chapa nueva, de seguridad. Que las llaves viejas no sirvan para nada». Ramón asintió y sacó su desarmador. Mientras él trabajaba en la entrada, yo me fui a la caja de fusibles que estaba en el pasillo. Era una caja metálica gris que controlaba toda la electricidad de la casa. «Cuando termines ahí, vienes acá», le indiqué. «Quiero que le perfores la tapa a esta caja y le pongas una aldaba para uno de mis candados». El cerrajero me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. En una hora, el cilindro principal estaba cambiado, y yo tenía las 3 únicas copias de la nueva llave en el fondo de mi bolsillo. La caja de fusibles ahora lucía un candado brillante que impedía abrir la tapa, pero no me detuve ahí. Lo llevé a la cocina. Le pedí que instalara una cadena gruesa, abrazando las manijas de la gran alacena de madera donde Camila guardaba toda la despensa, y que pusiera el último candado en la puerta de la habitación de huéspedes, que Roberto usaba como su cuarto de televisión personal. Para las 11 de la mañana, Ramón se había despedido con un buen fajo de billetes en el bolsillo y la promesa de guardar silencio absoluto. La casa volvía a estar sola, pero ya no era la misma. Ahora era una fortaleza, y yo era la única que controlaba el puente levadizo. Fui a la sala. Mi sillón de vinilo verde seguía arrinconado, escondido detrás de la lámpara que nunca encendían, tal como lo habían dejado el sábado. Me arremangué la bata. Con la fuerza que me daban 30 años de cargar cajas de tornillos y botes de pintura, agarré el sillón por los brazos y tiré de él. Las patas de plástico rechinaron contra las baldosas. Lo arrastré metro a metro hasta colocarlo exactamente en el centro geométrico de la sala, justo frente al televisor gigante de Roberto, justo en medio de su supuesto territorio. Luego fui detrás del televisor,
desconecté el cable grueso de corriente, lo enrollé sobre sí mismo y le pasé un pequeño candado de bicicleta por los agujeros del enchufe, inutilizándolo por completo. Me senté en mi sillón verde. Sudaba a mares, pero nunca me había sentido tan fresca. Fui a la cocina, me serví otro café y me senté a esperar. A las 12:30 escuché el primer ruido. Era el sonido de una llave intentando entrar en la cerradura del portón. Un roce metálico frustrado. Luego otro intento, más desesperado. Finalmente, el timbre sonó con timidez. Me levanté despacio y fui a abrir. Camila estaba ahí, cargando 2 bolsas pesadas de verduras, sudando bajo el sol del mediodía. Su rostro era un poema de confusión. «Mamá, mi llave no entra. Creo que se atascó la cerradura con el calor», dijo, pasando saliva mientras yo abría la puerta. «No se atascó, mija. La cambié», respondí con voz neutra, apartándome para dejarla pasar. Camila se detuvo en seco en el umbral. Dejó caer una de las bolsas al suelo. Un par de limones rodaron por la acera. «¿La cambiaste? ¿Por qué?» La chapa vieja ya estaba muy floja. Cualquier ratero podía meterse con un alambre. «Seguridad básica, Camila. Pasa, que se te calientan las carnes». Entró arrastrando los pies, mirándome de reojo como si yo me hubiera vuelto loca de repente. Caminó hacia la cocina para dejar las compras. Yo la seguía a paso lento. La vi acercarse a la gran alacena de madera para guardar el arroz y los frijoles. Estiró la mano hacia las manijas y sus dedos chocaron contra el acero frío de la cadena y el candado Yale. Dio un paso atrás, llevándose las manos al pecho. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué la despensa tiene un candado?» Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina, cruzándome de brazos. «Hay ratones en la casa, Camila. Andan comiéndose lo que no les cuesta. Tengo que proteger el inventario». Mi hija me miró a los ojos. Por un segundo, vi que la comprensión cruzaba por su rostro. Entendió que no hablaba de roedores de 4 patas. Abrió la boca para reclamar, para defender a su marido, pero la voz no le salió. La sumisión que llevaba practicando 3 años le había robado el coraje para enfrentarme. Bajó la cabeza, dejó las bolsas sobre la mesa y empezó a acomodar las verduras en el refrigerador, llorando en silencio. No la consolé. El dolor de crecer duele, y ella llevaba demasiado tiempo siendo una niña asustada en el cuerpo de una mujer adulta. A la 1:30 de la tarde, el verdadero huracán tocó tierra. Escuché a Roberto patear el portón de la calle. Las patadas resonaron por todo el pasillo, seguidas de una sarta de maldiciones incomprensibles. Camila salió corriendo de la cocina, pálida como un papel, y le abrió la puerta antes de que rompiera las bisagras. Roberto entró empujándola a un lado. Venía rojo de ira, sudando a chorros, con la corbata desanudada y colgando del cuello como una soga floja. «¿Qué demonios le pasa a esa maldita puerta? Casi rompo mi llave», bramó, quitándose el saco y tirándolo sobre la mesa del comedor. «Roberto, cálmate. Mi mamá cambió la chapa por seguridad», susurró Camila encogiéndose de hombros. «¿Y por qué diablos no me avisaron? Yo soy el hombre de esta casa. No puedo estar tocando el timbre como si fuera un vendedor de enciclopedias». Pasó por el comedor pisando fuerte. Yo estaba sentada en mi sillón verde, en el centro exacto de la sala, con mi cuaderno negro de contabilidad sobre las rodillas. No me miró. Su único objetivo era llegar a su habitación, encender el aire acondicionado a máxima potencia y echarse a dormir. Escuché el portazo de su cuarto. 3 segundos después, escuché el sonido del interruptor del aire acondicionado haciendo clic, clic, clic. Nada. El motor no arrancó. La puerta de su cuarto se abrió de golpe. Roberto salió al pasillo, furioso, caminando directo hacia la caja de fusibles. Yo sabía exactamente qué iba a encontrar. Había bajado la pastilla de corriente que alimentaba su habitación antes de que Ramón pusiera el candado. «¡Camila!». El grito hizo temblar los cristales de las ventanas. «¿Quién carajos le puso un candado a la caja de luz? Me estoy asando allá adentro». Camila salió de la cocina, frotándose las manos en el delantal, temblando de pies a cabeza. Yo no fui, Roberto, te lo juro». Roberto se giró bruscamente. Sus ojos inyectados en sangre barrieron la casa buscando un culpable, y finalmente se clavaron en mí. Estaba sentado en medio de su territorio, en mi trono de vinilo verde,
con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi cuaderno negro. Avanzó hacia la sala con los puños apretados. Su respiración era agitada, como la de un toro de lidia que acaba de ver la capa roja. Se detuvo a 1 metro de mí. Miró el sillón, miró el centro de la sala, y luego miró hacia el televisor apagado. Fue entonces cuando vio el enchufe enrollado con el candado de bicicleta. La vena de su frente palpitaba con tanta fuerza que parecía a punto de reventar. «Doña Piedad», siseó, tratando de contener un grito que le quemaba la garganta. «¿Se puede saber qué significa este circo? ¿Por qué movió su porquería de mueble al medio de mi sala? ¿Y dónde están las llaves de los fusibles?» Lo miré de arriba abajo. Zapatos gastados, pantalón barato, actitud de millonario. Tomé mi tiempo. Abrí despacio mi cuaderno negro de contabilidad. El sonido de las hojas de papel pasando pareció amplificarse en el silencio de la casa. «Mantenimiento, Roberto», dije, con la misma voz calmada que usaba para atender a los clientes problemáticos en la ferretería. «Estoy haciendo ajustes de inventario». «Me importa un carajo su inventario», gritó, dando un paso al frente, tratando de usar su tamaño para intimidarme como lo hizo el sábado frente a sus amigos. «Quiero prender el aire acondicionado. Hace un calor infernal y esta es mi casa». No me inmuté. Deslicé el dedo índice por la página abierta del cuaderno hasta llegar a la última anotación. «El aire acondicionado gasta mucha electricidad, Roberto», le expliqué con un tono pedagógico, casi dulce. «Y según mis libros, llevas exactamente 3 meses sin aportar un solo peso para el recibo de la luz. De hecho, el último recibo, por 200,000 pesos, lo pagué yo, con mi pensión. Así que decidí que, hasta que se liquide la deuda, la zona de tu cuarto no tiene servicio eléctrico. Administración básica». Roberto se quedó con la boca abierta. La sorpresa fue tan grande que por un momento olvidó su furia. Parpadeó un par de veces, tratando de procesar que la vieja sumisa a la que había mandado a su cuarto 2 días atrás le estaba hablando de deudas y cortando los suministros. «¿Usted se volvió loca?», balbuceó, mirando a Camila, buscando apoyo en su esposa, pero ella estaba paralizada en el umbral del comedor. «Camila, dile a tu madre que me dé esa llave ahora mismo». «Camila no tiene llaves de nada, Roberto», interrumpí, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «En esta casa, el mostrador de quejas y favores acaba de cerrar definitivamente». Él soltó una carcajada amarga, una risa forzada y nerviosa. Se pasó la mano por el pelo sudado. «Mire, vieja ridícula», dijo, perdiendo por completo los estribos, señalándome con un dedo tembloroso. «A mí no me va a venir a dar lecciones. Yo mañana mismo traigo unas pinzas de presión, rompo todos sus juguetitos de latón y tiro este maldito sillón verde a la basura. Y si no le gusta, la que se va a ir a la calle es usted. A ver quién la mantiene». Mantuve la mirada fija en sus ojos coléricos. No había miedo en mí. Solo había una lástima profunda por un hombre tan ciego que no se daba cuenta de que estaba parado al borde de un abismo. Se sentía poderoso amenazando con romper un candado, creyendo que el conflicto se reducía a quien controlaba el televisor y el aire frío. «Puedes romper los candados si quieres, Roberto», dije suavemente, acomodándome mejor en el respaldo de mi sillón. «Pero la chapa de la calle también cambió, y de esa no tienes copia. Si sales por esa puerta a buscar tus pinzas, no vuelves a entrar». El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, denso, casi masticable. Roberto miró hacia la puerta de la calle, luego hacia la caja de fusibles y finalmente hacia el televisor amarrado. Por primera vez en 3 años, vi en su rostro algo distinto a la arrogancia. Vi la confusión de un animal que acaba de descubrir que la jaula que creía dominar tiene un dueño diferente y que la puerta se ha cerrado por fuera. Él creía que un candado en la caja de luz y otro en la despensa eran una simple rabieta de suegra, una declaración de guerra doméstica que podría ganar con gritos, sin sospechar que el verdadero golpe de gracia ya venía en camino, caminando por las calles del centro, dentro del maletín de cuero negro de un abogado implacable. El calor de las 2 de la tarde se había convertido en un castigo físico dentro de la casa. Sin el zumbido constante de los ventiladores ni el soplo helado del aire acondicionado en la habitación principal, el aire se volvió una masa espesa que olía a encierro y a sudor agrio.
Yo seguía sentada en mi sillón de vinilo verde, en el centro exacto de la sala, sintiendo cómo la tela de mi bata se pegaba a mi espalda. Pero no me importaba. Ese calor era el fuego lento donde se estaba cocinando mi justicia. Roberto caminaba de un lado a otro por el pasillo, como un perro rabioso atado a una cadena corta. Su camisa estaba empapada, pegada a su pecho abultado, y su respiración era un silbido pesado. Cada vez que pasaba frente a la caja de fusibles, le daba un manotazo a la tapa metálica, haciendo que el candado de latón tintineara con un sonido burlón. «Esto es un secuestro», masculló, pasándose una mano temblorosa por el pelo mojado. «Me estás secuestrando en mi propia casa. Esto es ilegal, vieja loca». No le respondí. Mantuve mi vista fija en el cuaderno negro que descansaba sobre mis rodillas. La ignorancia es atrevida, pero la ignorancia combinada con la arrogancia es un espectáculo digno de verse. Roberto no sabía nada de leyes, ni de propiedades, ni de respeto. Solo sabía gritar. Y ahora que sus gritos chocaban contra el acero templado de mis candados, no sabía qué hacer con su furia. De pronto, se detuvo en seco. Sus ojos se iluminaron con una idea desesperada. Caminó a zancadas pesadas hacia la cocina. Escuché el ruido de los cajones abriéndose y cerrándose con violencia, el choque de los cubiertos revueltos. «Roberto, por favor, vas a romper algo», suplicó Camila desde una esquina del comedor, donde llevaba más de una hora de pie, paralizada por el miedo. «¡Cállate, Camila!», le gritó él desde la cocina. «Voy a terminar con este circo ahora mismo». Salió de la cocina empuñando un desarmador grande de punta plana y un martillo para ablandar carne. Caminó directo hacia la caja de fusibles, con la mandíbula apretada y los ojos inyectados en sangre. Yo no me moví ni un milímetro de mi sillón. En mis 30 años detrás del mostrador de El Tornillo de Oro, había visto a decenas de hombres fornidos intentar romper uno de esos candados Yale de grado industrial porque habían perdido la llave de sus negocios. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Roberto encajó la punta del desarmador en el arco del candado y levantó el martillo. «Vas a ver cómo saco tu porquería, vieja bruja», rugió, y dejó caer el martillo con toda su fuerza. El golpe sonó seco y ensordecedor en el pasillo estrecho. El desarmador resbaló sobre el latón curvo del candado, la fuerza del impacto se desvió, y la herramienta salió volando, golpeando la pared y dejando un rayón profundo en la pintura. Roberto soltó un aullido de dolor. El rebote del martillo le había torcido la muñeca. Soltó el mazo de metal, que cayó al suelo quebrando una de las baldosas de cerámica, y se agarró la mano derecha, maldiciendo a gritos, saltando sobre un pie. «¡Te lo dije!», lloriqueó Camila, corriendo hacia él, tratando de revisarle la mano. «¡Te vas a lastimar más!». Él la empujó con el brazo bueno, lanzándola contra la pared. «¡No me toques!», bramó, con la cara roja como un tomate a punto de reventar. «Dile a tu madre que abra esta maldita cosa, o juro por Dios que la saco a empujones a la calle ahora mismo». Camila se quedó apoyada contra la pared, respirando agitadamente. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Caminó hacia el centro de la sala, deteniéndose a un par de metros de mi sillón verde. Juntó las manos frente a su pecho, en un gesto de súplica que me partió el alma y me endureció el carácter al mismo tiempo. «Mamá, por favor». Su voz era un hilo tembloroso. «Mira a lo que hemos llegado. Esto es una locura. Roberto tiene la mano lastimada, hace un calor insoportable y no tenemos qué comer porque trancaste la despensa. Te lo ruego, mamá. Quita los candados. Vamos a sentarnos a hablar. Él te va a pedir perdón por lo del sábado. ¿Verdad, Roberto?». Miré a mi hija, mi niña, la que había crecido jugando entre costales de cemento y cajas de clavos, ahora reducida a la sombra temerosa de un hombre que no valía ni la mitad de sus zapatos. «La locura, Camila», empecé a decir, con una voz tan firme y clara que resonó por toda la sala, «es haber mantenido a un parásito durante 3 años. La locura es que te vayas al mercado a contar monedas de a 10 pesos para comprar las sobras de la verdura, mientras tu marido se gasta 100,000 pesos en cervezas para sus amigos en una sola tarde. La locura es que bajes la mirada cuando él me manda a mi cuarto en mi propia casa». Roberto,
que seguía sobándose la muñeca en el pasillo, soltó una risa sarcástica y escupió en el suelo de mi sala. ¿Su casa?, dijo acercándose lentamente, con una sonrisa torcida de desprecio. Usted está senil, doña Piedad. Esta casa es de Camila y mía. Usted nos la dio cuando nos vinimos a vivir aquí. Que los papeles estén perdidos no cambia nada. Yo he pagado arreglos, yo he pintado las paredes, yo soy el jefe de familia. Usted es solo una invitada, que ya se pasó de su tiempo de visita. Cerré mi cuaderno negro despacio. Pasé las yemas de mis dedos por la tapa dura. Miré el viejo reloj de péndulo que colgaba en la pared del comedor. Eran las 4:55 de la tarde. Faltaban 5 minutos. Los arreglos que hiciste, Roberto, los pagaste con el dinero que yo te presté para arreglar tu carro fantasma, respondí con calma. La pintura que pusiste, la compré yo en la ferretería de don Matías, y todavía guardo el recibo. Tú no has puesto ni un solo peso en esta propiedad desde que pisaste el umbral. ¡Palabras de una vieja loca!, gritó él, señalándome con su mano buena. A ver quién le cree. Si quiero, mañana voy al municipio y pongo todo a mi nombre por derecho de posesión. No será necesario que vayas al municipio, Roberto, dije, levantándome por fin de mi sillón verde. Mis rodillas crujieron un poco, pero mi espalda estaba más recta que nunca. El municipio está a punto de venir a ti. En ese instante exacto, como si el destino mismo estuviera siguiendo las manecillas de mi reloj de péndulo, el timbre de la puerta principal sonó. Fue un sonido largo, agudo, autoritario. 2 toques firmes. El silencio cayó sobre la casa como una manta pesada. Roberto frunció el ceño, confundido. Camila dio un respingo, mirando hacia la puerta con los ojos muy abiertos. Yo me alicé la falda de mi bata, deslicé el cuaderno negro en mi bolsillo profundo y caminé hacia la entrada con paso tranquilo. ¿Quién diablos es a esta hora?, masculló Roberto, siguiéndome de cerca. Si es el cobrador del cable, dígale que vuelva mañana. Llegué a la puerta. Saqué la llave nueva y brillante de mi bolsillo. La introduje en la chapa recién cambiada y giré el cilindro. Abrí la puerta de par en par. En el umbral estaba parado don Ernesto Villalobos. Llevaba un traje gris impecable, a pesar del calor infernal de la costa, una corbata oscura y un maletín de cuero negro legítimo, sujeto firmemente en su mano derecha. Detrás de él, el sol de la tarde proyectaba una sombra larga que invadió el pasillo de mi casa. Olía a loción cara, a tabaco de pipa y a la frialdad implacable de los juzgados. «Buenas tardes, doña Piedad», dijo don Ernesto, quitándose sus lentes de sol y esbozando una sonrisa de respeto profesional que nunca le había visto dedicar a nadie que no fuera un juez. Puntual como siempre, tal como acordamos. «Pase usted, don Ernesto. Esta es su casa», le respondí, haciéndome a un lado. El abogado entró con paso firme. Sus zapatos de cuero lustrado resonaron sobre las baldosas. Roberto se quedó congelado a mitad del pasillo, bloqueando el camino. Miró el traje de don Ernesto, luego miró su maletín, y su instinto de bravucón de barrio intentó salir a flote. «Oiga, un momento», dijo Roberto, inflando el pecho e interponiéndose en el paso. «¿Usted quién es y qué busca en mi casa? Aquí no compramos nada». Don Ernesto se detuvo. Lo miró de arriba abajo con la misma expresión con la que uno mira a un insecto aplastado en el parabrisas de un auto de lujo. No mostró ni un ápice de intimidación ante el tamaño de Roberto, que estaba sudado, despeinado y apestaba a furia contenida. «¿Su casa?», preguntó el abogado, con una voz profunda y aterciopelada que escondía cuchillas afiladas. «Me temo que hay un grave malentendido, caballero. Mi nombre es Ernesto Villalobos, abogado titular del despacho Villalobos y Asociados, y estoy aquí por petición exclusiva de la única y legítima propietaria de este inmueble». Roberto soltó una carcajada nerviosa y miró hacia atrás, buscando a Camila, pero ella se había tapado la boca con ambas manos, intuyendo el desastre. «Mire, viejito», dijo Roberto, dando un paso amenazante hacia el abogado. «No sé qué le habrá contado esta señora, pero ella ya no rige bien. La casa es nuestra. Los papeles se perdieron hace años, así que dé la vuelta por donde vino antes de que lo saque a patadas». Don Ernesto no retrocedió, ni siquiera parpadeó. Con una lentitud calculada, caminó hacia la sala, obligando a Roberto a apartarse para no chocar con él.
Llegó hasta la mesa de centro de cristal, aquella que el domingo estaba llena de botellas vacías. Puso su maletín de cuero sobre ella y soltó los broches metálicos con 2 chasquidos secos. Extrajo de su interior una carpeta de cartón grueso color manila. Yo me acerqué lentamente y me paré junto al abogado. Roberto y Camila nos observaban desde el pasillo, ambos mudos, como si estuvieran presenciando un truco de magia que estaba a punto de salir muy mal. Don Ernesto abrió la carpeta. Para que un documento se considere perdido, señor mío, debe dejar de existir, dijo el abogado, sacando las escrituras originales, con sus sellos notariales brillando bajo la luz pálida de la sala. Y le aseguro que estos documentos gozan de excelente salud. Desplegó las hojas sobre la mesa de cristal y señaló con un dedo pulcro el último párrafo de la primera página. Escritura pública, número 4280. Propiedad registrada legalmente a favor de la señora Piedad Rosaura Jiménez, viuda de Castro, sin gravámenes, sin copropietarios, sin usufructos vitalicios a favor de terceros. Usted, señor. Don Ernesto hizo una pausa, mirándolo por encima de sus anteojos de lectura. Señor Roberto, asumo. Usted no es dueño ni del aire que respira en esta sala. Legalmente, usted es un intruso, un ocupante precario. El rostro de mi yerno perdió todo el color. Pasó de un rojo furioso a un blanco enfermizo en cuestión de segundos. La arrogancia que lo había sostenido durante 3 años se desmoronó como una torre de arena golpeada por una ola. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Eso es falso, balbuceó por fin, acercándose a la mesa con pasos torpes, estirando el cuello para leer los papeles, pero sin atreverse a tocarlos. Camila es la hija. Ella tiene derechos. Nosotros tenemos derechos de antigüedad. Hemos vivido aquí 3 años. La ley nos protege. Don Ernesto soltó una risa seca, carente de humor. Usted ve demasiada televisión, Roberto. El derecho de antigüedad que usted menciona no aplica cuando el propietario legítimo reside en el mismo inmueble y no existe un contrato de arrendamiento formal. Usted no es un inquilino. Usted es, a los ojos de la ley civil de este estado, un invitado que ha abusado de la hospitalidad de su anfitriona. Y los invitados pueden ser retirados en el momento en que el dueño lo decida. El abogado metió la mano en su maletín una vez más y sacó una hoja de papel membretada, con un sello rojo en la parte superior. La levantó y se la extendió directamente al pecho de Roberto. Esta es una notificación formal de desalojo por ocupación precaria, declaró don Ernesto, y su voz resonó como un mazo de juez dictando sentencia. Tiene exactamente 72 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar esta propiedad. Si para las 5 de la tarde del día jueves usted sigue dentro de esta casa, regresaré. Pero no vendré solo. Vendré con una orden judicial firmada por el juez de lo civil y con 2 patrullas de la fuerza pública para retirarlo por la fuerza. Roberto tomó el papel con dedos temblorosos. Sus ojos recorrían las letras impresas sin poder enfocarlas bien. El papel crujía entre sus manos sudadas. Miró a don Ernesto, luego miró los papeles de la casa, y finalmente giró la cabeza hacia mí. Yo estaba de pie, serena, sosteniendo su mirada. Ya no era la vieja encorvada que tomaba café en la penumbra. Era Piedad, la mujer de hierro, la dueña del castillo. Usted planeó esto, susurró Roberto, y por primera vez escuché verdadero terror en su voz. Los candados, la luz, la chapa de la puerta. Todo fue una trampa. No, Roberto, le contesté, dando un paso hacia él. Fue una lección de inventario. Me mandaste a mi cuarto el sábado frente a tus amigos. Me gritaste que esta sala era tuya. Solo quise mostrarte el costo real de tus palabras. Resulta que tu saliva es muy barata, pero mi casa es muy cara. El silencio volvió a adueñarse del espacio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Camila al fondo de la sala. Roberto arrugó un poco el papel del desalojo. Un último destello de orgullo herido cruzó por sus ojos. No me voy a ir, dijo, apretando los dientes, tratando de recuperar una fracción de su autoridad perdida. Si me saca, la demando. La voy a llevar a juicio por todo el dinero que he invertido en esta casa. Le voy a quitar hasta el último centavo de su pensión miserable. Esperaba esa reacción.
Era el pataleo clásico del ahogado. Deslicé la mano derecha dentro del bolsillo profundo de mi bata y saqué mi cuaderno negro de contabilidad. Lo puse sobre la mesa de cristal, justo al lado de las escrituras de la casa, y lo abrí en la sección de los últimos 3 años. «Demándame, Roberto», le dije, invitándolo con un gesto de la mano. «Don Ernesto, por favor, explíquele al caballero lo que pasa si decide iniciar un pleito legal». El abogado se ajustó las gafas y miró el cuaderno abierto. «Verá, Roberto», empezó don Ernesto con un tono casi didáctico. «Doña Piedad ha llevado un registro meticuloso de cada préstamo, pago de tarjetas de crédito y gastos personales que ella ha cubierto por usted en los últimos 36 meses. Todo respaldado por recibos bancarios y facturas a nombre de ella. La suma asciende a un poco más de 2.800.000 pesos». El abogado hizo una pausa dramática, dejando que la cifra cayera sobre los hombros de Roberto como una viga de acero. «Si usted decide demandar alegando falsas inversiones en la casa», continuó don Ernesto, «nosotros presentaremos una contrademanda inmediata por fraude y abuso financiero contra una persona de la tercera edad, delito que en este estado conlleva penas de cárcel sin derecho a fianza. No solo lo sacaremos a la calle sin un peso, sino que nos aseguraremos de que su próximo techo tenga barrotes de hierro. Usted elige». Roberto se quedó petrificado. El papel del desalojo se le resbaló de las manos y cayó al suelo, aterrizando suavemente sobre la alfombra. Todo su cuerpo pareció encogerse. El hombre gigante que pateaba puertas y exigía agua con hielo se había desvanecido. En su lugar, solo quedaba un bravucón de poca monta, desnudo ante la brutalidad de la ley y las matemáticas impecables de una ferretera jubilada. No tenía salida. Estaba encerrado en una casa sin electricidad, sin acceso a la comida, sin llaves para salir y volver a entrar, y con una cuenta regresiva sobre su cabeza. Miró hacia Camila, buscando un salvavidas, una súplica, una defensa. «Camila», murmuró con la voz quebrada, «dile algo. Es tu madre. No puede echarnos a la calle». Camila se separó de la pared, caminó lentamente hacia el centro de la sala. Miró a su esposo, sudado y derrotado. Luego me miró a mí, de pie junto al abogado, radiante en mi dignidad recuperada. «A ti te dio 72 horas, Roberto», dijo mi hija, y por primera vez en años escuché firmeza en su voz. «A mí no me ha echado». Roberto abrió los ojos de par en par, sintiendo cómo el último clavo de su ataúd se hundía profundamente en la madera. La dinámica de poder se había invertido por completo, y la vieja arrimada que mandaron a su cuarto acababa de adueñarse de todo el tablero. Don Ernesto recogió sus documentos con la misma parsimonia con la que un cirujano guarda su bisturí después de extirpar un tumor. El sonido de los broches metálicos de su maletín de cuero negro fue lo único que rompió el silencio sepulcral que había inundado mi sala. Roberto seguía de pie, con los brazos colgando a los costados, la camisa empapada en sudor y la mirada perdida en algún punto de la alfombra. Camila, mi hija, mantenía la barbilla en alto, respirando con una fuerza que no le veía desde que era una adolescente rebelde. Acompañé al abogado hasta la puerta principal. El calor de la calle nos golpeó de frente al abrir, pero se sintió como una brisa fresca en comparación con la tensión que dejábamos a nuestras espaldas. «Quedo a su entera disposición, doña Piedad», murmuró don Ernesto, ajustándose las gafas oscuras y ofreciéndome una sonrisa cargada de respeto. «Si ese hombre le da el más mínimo problema de aquí al jueves, usted solo descuelgue el teléfono». «No será necesario, don Ernesto. El animal ya entendió que la jaula es mía», le respondí, estrechando su mano con firmeza. «Que tenga buena tarde». Cerré la puerta y pasé el cerrojo nuevo. El clic metálico resonó por todo el pasillo. Guardé la llave en el bolsillo hondo de mi bata y caminé de regreso a la sala. Las siguientes 72 horas fueron una exhibición de miseria humana que nunca olvidaré. Roberto, el hombre que el sábado gritaba a los 4 vientos que era el rey del castillo, se encogió hasta convertirse en un fantasma resentido que arrastraba los pies por los rincones oscuros de mi casa. Su primer instinto fue la negación. Intentó llamar a sus amigos, a esos 6 compadres de borrachera que le habían aplaudido la humillación que me hizo pasar. Lo escuché desde la cocina, marcando números en su teléfono celular con desesperación. Uno por uno, todos le dieron la espalda.
Le decían que no tenían espacio, que sus esposas no los dejaban recibir visitas, que andaban cortos de dinero. La lealtad de cantina dura lo que dura la cerveza en el vaso, y Roberto acababa de descubrir que sin mi casa para ofrecer como salón de fiestas, él no era más que un desempleado sin un peso en los bolsillos. El calor de nuestra ciudad costera hizo su trabajo sucio. Al no tener electricidad en su habitación, la primera noche fue un infierno para él. Lo escuché dar vueltas en el colchón, maldecir en voz baja y abrir la ventana buscando un aire que no existía. A la mañana siguiente, salió al pasillo con unas ojeras profundas y la piel brillante de sudor agrio. Intentó ir a la cocina para prepararse un desayuno, pero se topó con la gruesa cadena de acero y el candado de latón que protegían mi despensa. Camila estaba sentada en la mesa, picando tomate y cebolla para mi almuerzo. Él la miró con ojos suplicantes, esperando que la esposa sumisa de siempre corriera a servirle. «Camila, tengo hambre», murmuró, rascándose la barriga por encima de la camiseta arrugada. Mi hija no dejó de picar el tomate. El cuchillo subía y bajaba con un ritmo constante, hipnótico. En la nevera hay medio litro de leche y un pedazo de queso que compramos el viernes, le respondió ella, sin levantar la vista. El pan se acabó, y mi mamá tiene la llave de la alacena. Roberto apretó los puños, pero miró hacia la sala, donde yo estaba sentada en mi sillón de vinilo verde, limpiando mis lentes con paciencia. Sabía que si levantaba la voz, la amenaza de los 2 millones de pesos en deudas caería sobre él como una lápida. Tragó saliva, sacó el pedazo de queso frío, le dio un mordisco triste y se volvió a encerrar en su cuarto oscuro. El jueves por la tarde, el ambiente en la casa era tan tenso que casi se podía cortar con unas tijeras de jardinero. Faltaba 1 hora para que se cumpliera el plazo legal del desalojo. Roberto salió de la habitación arrastrando 2 maletas de tela barata, de esas que tienen los cierres oxidados, y cargando 3 bolsas de basura negras llenas de ropa amontonada a la fuerza. Su rostro era una máscara de derrota absoluta. No se había afeitado en 3 días y olía a encierro. Detrás de él venía Camila. Ella no lloraba. Tenía los brazos cruzados y una expresión de cansancio infinito, como si acabara de soltar un bulto de cemento que había cargado sobre los hombros durante 3 años completos. Se detuvo en medio de la sala. Yo estaba en mi trono verde, con el cuaderno negro de contabilidad abierto sobre mis rodillas, vigilando cada uno de sus movimientos. «Ya me voy», dijo Roberto, con la voz ronca, mirando hacia la puerta de la calle. «Tus llaves, por favor», le pedí, extendiendo la mano derecha sin levantarme del asiento. Él metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un manojo de llaves. Hizo el ademán de tirarlas sobre la mesa de cristal, en un último intento de insolencia, pero mi mirada lo detuvo en seco. Sabía que no estaba en posición de hacer berrinches. Caminó los 3 pasos que nos separaban y dejó las llaves suavemente sobre la palma de mi mano. Las viejas llaves que ya no abrían nada, pero que representaban el cierre de su falso reinado. Luego, se agachó para recoger una de las bolsas de basura, pero al hacerlo, vi que del interior asomaba el cable negro y grueso de mi licuadora de aspas de acero, la que yo usaba para moler el café en grano. «Un momento, Roberto». Mi voz cortó el aire pesado de la tarde. «Esa bolsa está muy pesada para llevar solo ropa. Ábrela». Él se tensó. Miró a Camila buscando ayuda, pero mi hija ni siquiera parpadeó. «Es solo ropa sucia, doña Piedad. No sea paranoica», intentó defenderse, apretando el nudo del plástico. «En mi ferretería yo revisaba hasta los bolsillos de los chalecos de los albañiles antes de dejarlos salir», le contesté, poniéndome de pie despacio. «Abre la bolsa o llamo a la patrulla por intento de robo. Tú decides». Con un suspiro tembloroso de rabia impotente, Roberto desató el nudo. Metí mi mano firme entre sus camisas manchadas y saqué mi licuadora. Luego revisé la otra maleta. Le saqué 2 toallas nuevas que yo había comprado en diciembre, un juego de herramientas de mano que me pertenecía y el radio portátil que usábamos en la cocina. Los fui apilando sobre la mesa de cristal, uno por uno, ante su mirada humillada. «Lo que es tuyo te lo llevas. Lo que costó mi sudor se queda en mi casa», dictaminé, volviendo a sentarme. No dijo una palabra más. Agarró sus maletas, pateó la puerta al salir por pura frustración
y caminó hacia la calle empedrada bajo el sol abrasador de las 5 de la tarde. No hubo taxis esperándolo, ni amigos para ayudarle a cargar su miseria. Solo el sonido de sus zapatos arrastrándose por el asfalto hasta que dobló la esquina y desapareció de nuestras vidas. Camila se quedó de pie junto a la puerta abierta. La brisa caliente de la calle entró a la casa, pero esta vez se sintió pura, limpia. Mi hija empujó la pesada hoja de madera y la cerró. Escuché cómo pasaba el pasador de seguridad por su propia cuenta. Se apoyó contra la puerta, cerró los ojos y soltó un suspiro que pareció vaciarle los pulmones por completo. Me levanté del sillón y caminé hacia ella. Mis zapatos ortopédicos apenas hacían ruido. Me paré a su lado y le puse una mano sobre el hombro. Sus músculos estaban tensos como cuerdas de guitarra a punto de reventar. ¿Estás bien, mija?, le pregunté en un susurro. Camila abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza por el marido perdido. Eran lágrimas de vergüenza propia, de haber despertado de un letargo demasiado largo. Se giró hacia mí y me abrazó. Me abrazó con la misma fuerza con la que se aferraba a mi pierna cuando era una niña pequeña en la ferretería y se asustaba con el ruido de los camiones de carga. Lloró sobre mi hombro, empapando la tela de mi bata, soltando 3 años de humillaciones tragadas en silencio, de excusas baratas, de contar monedas a escondidas. «Perdóname, mamá», sollozó mi hija, temblando de pies a cabeza. «Perdóname por dejar que te tratara así. Perdóname por ser tan cobarde». Le acaricié el pelo, sintiendo el calor de mi niña contra mi pecho. «Ya pasó, Camila. Ya pasó. A veces uno tiene que tocar el fondo del barril para darse cuenta de que está vacío», le dije, besando su frente. «Pero de ahora en adelante, en esta casa, nadie vuelve a mirar al suelo. ¿Me escuchaste? Nadie». Esa misma noche, la transformación comenzó. No esperamos a que amaneciera. Camila y yo sacamos cubetas con agua, jabón en polvo y cloro. Fregamos las baldosas de la sala hasta que el olor a cerveza rancia y cigarrillo desapareció por completo. Abrimos de par en par todas las ventanas para que el viento del mar barriera hasta el último recuerdo de aquel hombre. Fui al cuarto de herramientas del patio, abrí mi baúl y saqué las llaves de mis candados Yale de latón. Le entregué a Camila la llave de la alacena. Ella misma quitó la cadena pesada, la enrolló y la guardó en un cajón. Luego fuimos al pasillo y quitamos el candado de la caja de fusibles. Yo levanté la pastilla de la electricidad y la luz de la habitación del fondo volvió a brillar. Por último, liberamos el enchufe del televisor gigante de la sala. La casa volvía a ser libre, pero la lección ya estaba grabada a fuego en las paredes. Los días siguientes fueron un redescubrimiento mutuo. Fue como si ambas hubiéramos sanado de una enfermedad larga y silenciosa. El silencio que antes nos ahogaba ahora era un silencio de paz, interrumpido solo por las novelas de la tarde, el sonido de la escoba y nuestras pláticas en la cocina mientras colábamos el café. Camila no se quedó de brazos cruzados. La sacudida que le di aquella semana le devolvió la sangre al cuerpo. El lunes siguiente se puso una blusa limpia, se arregló el cabello y salió a la calle con un folder bajo el brazo. A los 3 días consiguió trabajo como cajera en la farmacia grande que está frente a la plaza principal. El sueldo no era una fortuna, pero cuando trajo su primera quincena y puso un billete de 500 pesos sobre la mesa del comedor para ayudar con la luz, vi en sus ojos un orgullo que valía más que todo el oro del mundo. La vejez no es una sala de espera donde uno se sienta a que lo ignoren mientras llega el final. Con los años, una mujer se vuelve como el buen hierro colado. Tal vez pierda el brillo superficial. Tal vez se llene de polvo en las esquinas por la falta de uso, pero aguanta el peso que le pongan encima sin doblarse. Y si alguien comete el error de golpearla con fuerza, creyendo que es frágil, el hierro no cede. El que se rompe la mano es el que golpea. Creí que hacerme pequeña y guardar silencio era un acto de amor hacia mi hija para no arruinarle su matrimonio. Pero el amor de madre no sirve de nada si le enseñas a tu cría a ser un tapete para que los demás se limpien los zapatos. Al defender mi espacio, al sacar mis escrituras manchadas de tiempo y mis candados oxidados, no solo recuperé mi sala, le enseñé a Camila cómo se construye la dignidad.
Le mostré que una mujer sola no es una mujer indefensa. Han pasado 4 meses desde aquella tarde sofocante. La casa luce diferente ahora. Las paredes del pasillo tienen una capa nueva de pintura blanca que compramos a medias. En la esquina de la sala, donde antes reinaba la oscuridad y el miedo a estorbar, Camila puso unas macetas grandes con helechos frescos que huelen a tierra húmeda cuando los regamos por las mañanas. El televisor gigante lo vendimos a un prestamista del centro y con ese dinero arreglamos el techo del patio trasero que llevaba años goteando. Mi sillón de vinilo verde sigue ahí. No está en la esquina escondido detrás de una lámpara inútil, pero tampoco está en el centro exacto de la sala como un trofeo de guerra. Lo movimos cerca del ventanal grande, donde entra la brisa del atardecer y la luz me permite leer el periódico sin forzar la vista. Es el mejor lugar de la casa, y es mío. Esta mañana de domingo me levanté temprano como siempre. El aire olía a salitre limpio y a pan tostado. Camila estaba en la cocina, cantando por lo bajo una vieja cumbia que sonaba en la radio de pilas. Me preparé mi taza de café negro, hirviendo, espeso como a mí me gusta. Caminé por el pasillo sintiendo la firmeza de las baldosas bajo mis pantuflas gastadas. Pasé la mano por la caja de fusibles, que ahora solo tiene un pequeño rasguño en la pintura como cicatriz de la furia de un cobarde. Llegué a la sala, me senté en mi sillón verde y le di el primer sorbo a mi taza. El líquido oscuro me calentó la garganta y me bajó hasta el estómago, dándome esa energía vital que me mantuvo de pie durante 30 años detrás de un mostrador de ferretería. Miré a mi alrededor, observé las paredes limpias, escuché la risa tranquila de mi hija en la cocina y sentí en el bolsillo de mi bata el peso de las llaves de la puerta principal. Las herramientas correctas siempre estuvieron ahí, esperando pacientemente en el fondo de un baúl, listas para demostrar que los cimientos de esta vida los construí yo, y que la paz no se mendiga a gritos, sino que se defiende con la cabeza fría y el pulso firme frente al viento del mañana.